Bienvenido a Capac Noticias. Comenzó el voto de confianza para respaldar al gabinete y su gobierno que busca para evitar el sometimiento del poder legislativo y judicial, de esta manera sesgar la investigación y permanecer en el gobierno, un gobierno que tiene la credibilidad por los suelos con altos índices de delincuencia, pésima gestión y ahora último actos de corrupción de adquisiciones de joyas de dudosa procedencia. Ante esta coyuntura, congresistas pronuncian su protesta contra la gestión. Y algunos respaldan las decisiones del gobierno. Escuchemos. Siendo que este voto de confianza en vista de la coyuntura y los escándalos no puede ser visto como un voto de confianza a un gabinete últimamente reconfigurado, sino que tiene en realidad que tratarse y verse como un voto de confianza a el gobierno de la señora Boluarte. Y en ese sentido, la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, señor presidente, ha sido una bancada de oposición desde el primer instante en el que, en lugar de responder al reclamo público de nuevas elecciones, la señora Boluarte decidió perpetrarse en Palacio de Gobierno hasta el 2026 a sangre y fuego, respaldada por una mayoría parlamentaria, hay que decirlo, que ahora, por supuesto, le está permitiendo repartirse el poder a cambio de su supervivencia y a cambio de la impunidad. Y el primer saldo, señor presidente, de víctimas de esa ansia de poder fueron 50 compatriotas y ellos fueron asesinados. Esta fue la razón por la que esta bancada apoyó la primera moción de vacancia contra la señora Boluarte, que no ha respondido a la justicia aún sobre este tema. Y nuestro compromiso y nuestro apoyo es para las víctimas y sus familias. Por eso nos parece inaceptable, señor presidente, que el señor Gustavo Adriancén, que las insultara y se expresara de forma despectiva en la OEA, ahora sea premiado con el nombramiento de presidente de Consejo de Ministros. Y sumado a esto, en un país donde hay cada vez más pobreza, precariedad, hambre y donde más asola la inseguridad ciudadana, nos sorprende que se venga a hablar de tantas cosas cuando la señora Boluarte en este país es la única persona que puede llevar un reloj de $20.000 y caminar tranquila por la calle sin miedo. Un país en donde en la inseguridad ciudadana hemos tenido 5 ministros del Interior en poco más de 16 meses. Un país en donde la extorsión en el 2021 representaba cerca de 4.000 denuncias desde la gestión Boluarte y que hoy, a un año y poco más de su gestión, llegamos a 20.000 denuncias por extorsión, señor presidente. Entonces la pregunta es, ¿podemos darle la confianza a una... Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista María Acuña por 2 minutos. Oficializa. Gracias, señor presidente. Mis saludos al Premier y a todos los ministros que hoy se encuentran acá. Queridos colegas, nos encontramos en un momento difícil y que tenemos que asumir y convocar todos los esfuerzos para que este país pueda salir adelante. Señor Premier, usted ha hablado de 2 cosas tan importantes como es la seguridad ciudadana. Para salir y solucionar el problema de la seguridad ciudadana, tenemos que salir del Pacto de San José. Espero que lo tome porque hay muchas madres de familia que sufren cuando sus hijos son atacados y muertos por un celular. Hoy tenemos colegios que vienen siendo atacados por la delincuencia. Más de 100 colegios están azotados por esta delincuencia, señor Premier. ¿Cuándo vamos a tener la firme decisión de nosotros enfrentar a esta delincuencia que tanto daño hace? Con esta delincuencia no vamos a tener inversionistas en el país. No, queremos reactivar la economía. La economía, si no hay la seguridad ciudadana, ¿quién va a venir a invertir en nuestro país para que sean extorsionados y matados? Porque todos los días hay muertos en nuestro país. Espero que la presidenta tome la firme convicción y usted, señor Premier, que salgamos de este Pacto de San José y que nos dejen a los peruanos resolver nuestro problema. Señor Premier, hemos hablado de que, y yo saludo que va a haber la construcción de esas cochas, que eso va a ir a favor de la agricultura. Pero tengo que lamentar que usted no ha considerado a la región Lambayeque. Tenemos... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Guido Bellido.
2 minutos y medio. Gracias, señor presidente, por su intermedio. El saludo al señor presidente, Consejo de Ministros, a todos los ministros, colegas congresistas. Este es un tema de carácter político, señor presidente, nada personal. Usted sabe, señor presidente, que la región del Cusco ha sido paralizado por decisiones que no han sido transparentes en materia de contrataciones a plataformas y empresas a dedo. El día de ayer, juntamente con el ministro de Transporte, hemos estado en nuestra región del Cusco. Y ahí, expresamente, la región del Cusco ha exigido que la señora ministra de Cultura debe ser removida del cargo. Hemos dicho por todos los medios, pero este pedido de la región del Cusco no es escuchado, señor presidente. Entonces, eso para la región del Cusco y nosotros que escuchamos a las personas que nos han elegido significa mucho. Y nuestra decisión está tomada, señor presidente. Por otra parte, señor, por su intermedio presidente, señor presidente del Consejo de Ministros, en este instante que estamos discutiendo, hay personas que están amenazadas de muerte por los sicarios, por los delincuentes. El día de hoy, en su presentación, no hemos visto acciones concretas que se van a hacer en los días y meses que usted va a asumir la responsabilidad. Tenemos que combatir la criminalidad en el país con todas las herramientas que se requieren. No podemos tener un país asediado por la delincuencia, asediado por la criminalidad, y no podemos tener un país en zozobra. Se tiene que tomar acciones, pero también no hemos escuchado las acciones que se tienen que tomar para poder poner en prioridad la actividad agrícola en el país, principalmente en las regiones del sur que están abandonadas. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Cueto Acerbi por 3 minutos. Congresista Cueto. Bien. Tiene el uso de la palabra el congresista Alejandro Cabero. 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Avanza País siempre ha sido una bancada que está a favor de la institucionalidad y de la gobernabilidad, presidente. Pero defender la institucionalidad no significa bajo ninguna circunstancia darle un cheque en blanco al gobierno, presidente. Tenemos que decir que este es un gobierno tremendamente mediocre, que no está sabiendo responder y resolver los grandes problemas que tiene el país. La seguridad, la economía, la infraestructura. 3 de cada 10 peruanos son víctimas del crimen, presidente. Este año la inversión privada se va a contraer en más de 7%. La infraestructura no echa a andar. Y la gente lo nota, presidente, la gente lo nota. Por eso los bajos niveles de aprobación que tiene este gobierno. La bancada de Avanza País, presidente, consciente de su rol fiscalizador, por supuesto, sabe también y es muy consciente que no podemos hacerle el juego a quienes quieren hoy día desestabilizar el país, a quienes quieren finalmente pescar a río revuelto e incendiar el Perú. Y finalmente, presidente, crear más inestabilidad que no es lo que este país necesita hoy, presidente. Estoy absolutamente convencido que necesitamos que el gobierno se ponga a trabajar, presidente, y que lo haga de la manera más inmediata. Yo, presidente, voy a emitir mi voto en abstención, porque no estoy convencido de la confianza que se le puede dar a un gobierno que hasta ahora no muestra un solo resultado importante, presidente. Pero tampoco voy a hacerle el juego a los que quieren desestabilizar el Perú el día de hoy. Este es un gobierno, presidente, que no ha estado a la altura de los resultados, que ha mostrado desconexión con la ciudadanía y sobre todo, ya lo que es más indolente aún, ha mostrado frivolidad. Y la gente lo está viendo, presidente. Y este Congreso seguramente va a pagar y va a tener que pagar en el futuro la factura de eso, presidente. Pero por sobre todo,
La institucionalidad y la democracia tienen que primar. Por eso mi voto en abstención. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Guillermo Bermejo por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Una de las cosas que me llamó más la atención es que se pretende hacer lo mismo de los últimos 20 años en materia de lucha contra el narcotráfico. El Perú hace 20 años producía 80 toneladas de cocaína y ahora, ahí discutiendo con otro colega por ahí, se supone que ya superamos las 1000 toneladas de cocaína por año. Las hectáreas de hoja de coca se han multiplicado por todo el país y nos dice el Premier que van a seguir haciendo lo mismo, que no ha funcionado en 20 años. Y le digo esto porque el narcotráfico ha atravesado a muchas instituciones y entre una que es para todos creo que es sagrada, que es la Policía Nacional, ¿no? Se está expulsando más o menos a 1000 policías por año. De eso no nos ha dado ningún tipo de relato el señor Premier. Es decir, tenemos 4000 policías expulsados de la institución en 4 años. Y están metidos en temas tan graves como narcotráfico, sicariato, extorsión, asalto a mano armada. Hoy en el Perú ya se están dando bandas de policías con ex policías, como los números no nos podrían dejar mentir. Y sobre eso no nos dice absolutamente nada el Premier. Definitivamente nosotros pues evidentemente vamos a votar en contra porque una de las grandes omisiones el día de hoy ha sido la actitud que tuvo el gobierno de la señora Boluarte con las manifestaciones del año pasado. 50 personas asesinadas, pero además más de 1000 peruanos baleados. Ni un pedido de perdón, ni una disculpa pública. Y con esas manos manchadas de sangre, ¿no es cierto?, vienen aquí encima a pedir facultades. Pero en el colmo del tema de la inseguridad ciudadana, en estos días ha salido un decreto supremo donde se permite el ingreso sin visa de los salvadoreños. Parece que por colgarse del saco de Bukele no están terminando de entender lo que pasa en El Salvador. Las pandillas de allá son mucho más graves que el Tren de Aragua, son paramilitares. Y a ese tipo de personas ahora vamos a hacerle un filtro gratis para que puedan venir al Perú. Es decir, además del Tren de Aragua vamos a tener malas salvatruchas en el país. Es evidente que no dan pie con bola tampoco con el tema de la defensa de la ciudadanía. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Diego Bazán por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, recordarle al señor Premier que el anterior Premier acá hace un año exactamente vino y ofreció la construcción en ese año, en el año 2023, de exactamente 86 colegios con una inversión de casi 400 millones de soles. Ha pasado un año y ¿cuál fue la promesa cumplida? Solo 20 colegios. Eso es increíble. Eso es algo que tiene que trabajarse porque hoy la demanda de nueva infraestructura educativa se siente en todo el país. Creo que acá los 130 parlamentarios recorremos el país y vemos la decadente infraestructura educativa en la que lamentablemente nuestros niños se terminan educando. Colegios como por ejemplo el Torre Tagle en el Alto Trujillo, un distrito recientemente creado que no tiene ni siquiera baños, ni siquiera una infraestructura digna donde estudiar. Pero además de ello hay que recordarle que hoy la principal demanda en la población en todo el país es la seguridad ciudadana. No se ha planteado ninguna política pública eficiente desde el Ministerio del Interior. ¿Y por qué? Porque hay lamentablemente incapacidad. Incapacidad en muchos sentidos, como por ejemplo el ofrecimiento de la compra de 1.300 patrulleros. Hace un año también se hizo en este Congreso de la República y hoy por supuesto no es una realidad. Se es reactivo con estados de emergencia que lamentablemente solo son paliativos. Por ejemplo, en mi región La Libertad, un estado de emergencia que se ha planteado durante 60 días y que no me cae duda que se va a tener que renovar, pero hay algo ahí que acotar. Miles de trujillanos hoy no pueden trabajar porque ese mismo estado de emergencia prohíbe que entre las 12 y las 4 de la mañana se abran los negocios públicos, lo cual afecta gravemente a no solo a los empresarios, sino hablo en nombre de los miles de trabajadores que hoy han perdido su empleo por esa medida realmente tonta y que no va hasta el final, porque las medidas contra la inseguridad ciudadana deben ser otras, como por ejemplo el apoyo fundamental a la Policía Nacional del Perú. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Cueto Acerbi por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Saludando al Premier y a todos sus ministros y a los compañeros que estamos acá. Me alegra de ver a mucha gente. Señor Premier, acá a través de la mesa, el tema se trata de generar confianza. No hay inversiones si no hay confianza, y eso es lo que tiene que lograr, más allá de los discursos,
con hechos. Tiene que haber generación de confianza. En el tema de seguridad se necesita respaldo político, sobre todo a nuestra policía, porque de lo contrario seguimos con el problema que ya se ha hablado acá del triángulo terrible de no poder controlar lo que hace la policía y que se deshace en los otros dos ámbitos. Y eso pasa también por no manosear pues, a las fuerzas del orden, a la policía sobre todo. Reglamenten de una vez la ley, fue la excusa que el anterior ministro dio en este Congreso. Ya ha pasado meses de que dimos la ley para que el comandante general permanezca. Sin embargo, sobre pretexto de que no reglamenta la ley, que es responsabilidad del Ejecutivo, hasta el día de hoy no se hace. Saludo, sí, rápidamente el tema que ha hecho de respaldar el megapuerto de Chancay. Hay varias cosas. Yo le pediría que en lugar de estar levantando o sacando los expedientes, se construya de frente las cosas. Hay que actuar. No nos podemos dejar estar en este tema. Es importante. Hay un tema crucial y es un antes y después el desarrollo y que sea una realidad. Porque lo que está pasando en este momento con todo este tema legal de la PN, el MTC, el procurador, está afectando posiblemente el desarrollo y la inversión de los bancos corporativos que están soportando Chancay en este momento. Así que eso tiene que ser prioritario. Espero que así lo sea. Y por último, con los 2 segundos que me queda, no entiendo para qué la delegación en el ámbito de inteligencia. Gracias, congresista. Ahí. Vamos a dejar en manos de este premier que de manera frenética, que no sabe controlar su carácter, los destinos del país y conduzca ministerios como educación, salud, mujer y entre otros. Señores de la derecha, hay que tener mucho cuidado a quién le estamos encargando el destino del pueblo peruano. Hemos pasado de un gabinete de la muerte a un gabinete de los Rolex. Y ahí lo estamos viendo. Un gabinete que en sus 34 páginas no ha dedicado ni una línea en pedirle perdón al pueblo peruano por haber matado a 49 peruanos por impacto de bala, más de 1000 heridos que hoy día están inválidos y que el Estado no se hace responsable. Este régimen bañado de sangre no puede tener, en este caso, el voto de confianza. Deberían de darle vergüenza, señores ministros y ministras, ser parte de este régimen violador de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales. Lo único que están haciendo ustedes es alargar la caída de quien hoy los lidera a ustedes, la señora Dina Boluarte. Ustedes tienen que recordar que los delitos por el cual ella está imputada, como también puede ser autor intelectual al ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales, tarde o temprano irá a caer a la cárcel, porque estos delitos nunca prescriben. Y si ustedes buscan reconciliación, deberían hacer un mea culpa y pedir perdón al pueblo peruano y encarcelar a estos jefes policiales, militares que dispararon, como ustedes lo han visto en el video, a quemarropa a los órganos vitales. Como no son sus muertos, como no son sus hijos, como no son sus paisanos, no les importa. No tendrán el voto de confianza, porque una muerte así nunca se olvida. Y si tal vez se puede olvidar cuando todos estén en la cárcel cumpliendo por el delito que han cometido. Muchas gracias. Un gobierno con pulseras de oro en sus manos, pero absolutamente son lo mismo. La esencia y la estructura es lo mismo. Para privilegiar a las grandes empresas transnacionales, para seguir aumentando las brechas en pobreza, en educación, salud, que no nos plantean absolutamente nada. Y también pretenden privatizar empresas de saneamiento o Petroperú. Aquí lo único que queda frente a esta situación de no enfrentar siquiera la inseguridad y los problemas reales es la vacancia, que se vayan todos, que es lo que pide el pueblo de una vez por todas. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Moyano por 3 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, en realidad, ministro, pensé que usted venía
Y hoy día, en estas horas, iba a dar una explicación respecto a lo que pasaba con los roles de la señora Dina Boluarte. Lo esperé sinceramente, porque ustedes saben, y todos los ministros que están ahí no son nuevos, ninguno es nuevo, ni siquiera los que han asumido por incluso representación de otras bancadas que están ahí. Como no son nuevos, debieron advertirle que este es un espacio meramente político. Y cuando viene el Premier a informarnos sobre algo que creemos, o que cree el Premier o el Ejecutivo, que es que reciban a gobernar, no. Usted viene en representación de un gobierno que entró con Pedro Castillo, y se lo decimos los de al frente, y viene en un mismo paquete Pedro Castillo. Y debió informarnos acá sobre esa situación que el gobierno quiere hacer respecto al tema de los roles. No nos ha dicho nada, Premier. Este era el espacio. Pero por otro lado, entiendo que este gobierno va a tener que lidiar con aquellos desestabilizadores que quieren entrar a ese juego de la receta Sagasti. Esa es la receta que quieren, ¿no? Pero aquellos que no criticaron y defendieron los $20.000 que estaban ocultos en el baño, hoy se rasgan las vestiduras. A eso se llama doble rasero. Pero, señor ministro, lo que le pedimos ahora acá es que usted tome en cuenta incluso qué cosa pasa, acá no lo ha mencionado, con aquellas instituciones que tienen que regular. Obsitel, ¿qué está haciendo? O Sinermin, ¿qué hacen esas instituciones? No nos han informado. Usted acaba de decir que va a pedir incluso nuevas facultades. Ya les dimos, ministro. Pero ¿sabe qué? Le cuento. No han obedecido a la ley mandatoria que dice que tienen que venir en 60 días, informarnos por lo menos en escrito a cada comisión. ¿Sabe qué le cuento, ministro? Usted que es nuevo en este Ejecutivo. Ni un solo informe, ni uno solo. Y nosotros, como nos respetamos, vamos a esperar los informes antes de decidir de darle nuevas facultades, porque con el Congreso, señor ministro, no se juega. Nosotros nos respetamos y este Congreso también tiene que lidiar con ese doble rasero que no solo está dentro, que también está afuera, porque lo que queremos es defender la estabilidad institucional y la estabilidad del país. No vamos a caer en ese juego, pero tampoco vamos a callar frente a las situaciones de este Ejecutivo que no está resolviendo, señor ministro. Le digo, no está resolviendo y nosotros viajamos por todo el país y le traemos a sus ministros sus informes. Pero ¿saben qué nos responden? Con informes, nada más. Pero no hay resolución. Entiendo que les toca a las gobernaciones resolver el problema de educación y salud, pero ministro, póngase los pantalones. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Aguinaga Recuenco por 3 minutos. Gracias, presidente. Hoy día recibimos al equipo ministerial que lidera el primer ministro. Todo ello en cumplimiento del mandato constitucional para pedir el voto de confianza. El voto de confianza, señor primer ministro, no es un cheque en blanco. No implica ningún compromiso ni pacto político, porque el único compromiso que tiene este grupo político es con el país, con el progreso del país. Y por eso cuando hacemos señalamientos están claramente fundamentados. Usted hoy día nos ha traído un conjunto de buenos deseos que quisiéramos que se plasmen en la realidad y que no sigan quedándose simplemente en la retórica y en el buen deseo. Al Perú sabemos que lo agobia la inseguridad ciudadana y seguimos con la misma propuesta. 6 ministros han cambiado en el Ministerio del Interior y sigue siendo el principal problema para el país. Hoy día también habla de 8.000 millones en obras por impuestos. Yo le pediría que cite 5 obras emblemáticas que se van a hacer en el país por obras por impuestos, y estoy seguro que no los tiene a la mano. Pero voy a tocar un sector que es sensible para el país y que viene justamente ligado al turismo. Hoy día ha señalado que vamos a crecer a 7 millones de turistas. Podemos crecer a 7 millones de turistas cuando el año pasado solamente hemos tenido 2.009.000 turistas. Eso es un imposible. Eso es una utopía. ¿Cómo lo vamos a realizar? Habla de Choquequirao.
¿Cuántos ministros hemos escuchado? Del señor Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior, primer ministro de Comercio Exterior de Castillo, habló de Choquequirao. Y ahí está sentado, inmóvil, porque no se hizo nada. Entonces hoy día de la misma manera le digo, cuando habla usted de Choquequirao, que tenemos que exponer estas hermosas ruinas ante el mundo, sin embargo, se queda en el buen deseo porque no se ha hecho el funicular de Choquequirao. ¿Cómo vamos a subir el turismo cuando en el sector cultura tenemos un abandono, una desidia, una insensibilidad con el circuito Mochica de Lambayeque, donde la mayoría de este riquísimo patrimonio arqueológico se encuentra en abandono y no se hace nada? Tenemos una unidad ejecutora que gasta 14 millones al año y sin embargo hay un abandono total de las obras que se... Gracias, presidente. Es encomiable que en el punto 2 de los ejes de la política que nos ha planteado el presidente del Consejo de Ministros esté la lucha contra la corrupción, el orden público y seguridad y la defensa de la soberanía nacional. Lamentablemente, el desempeño del gobierno hasta ahora en este tema es deplorable. Para poner un ejemplo, el año pasado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas compró sin licitación 540 pistolas Ramón a la fábrica israelí Emtan a $875 cada una. Poco antes, la Guardia Civil de España había comprado esas mismas pistolas a $325. El Comando Conjunto las compró a 875. Pero después de que hubo un escándalo internacional y se sabía que la Guardia Civil de España había devuelto esas armas por su mala calidad. Es decir, compraron sobrevaluadas armas de pésima calidad para las Fuerzas Armadas. Igualmente compraron 540 escopetas turcas a $840, cuando el precio internacional de estas escopetas no está más allá de $200. Pero lo peor de todo es que no sirven para la finalidad para la cual fueron adquiridas. Son escopetas para disparar cartuchos con perdigones de goma en disturbios sociales, y estas escopetas no sirven para eso porque son semiautomáticas y luego del primer disparo se traban y no funcionan. Ha habido también una compra irregular de 10.000 fusiles para el ejército el año pasado. Todavía no se ha entregado uno solo de esos fusiles que se han comprado a un precio excesivo mediante una ley infame que ha permitido a FAME comprar sin licitación. Y hoy día se quiere comprar 7.300 fusiles para la Policía Nacional por este mismo mecanismo infame. La Policía Nacional necesita buen material y debe ser objeto de una licitación pública para que la policía escoja sus propias armas. Finalmente, señor, no puedo dejar de felicitar al señor Gustavo Adriancén por su desempeño anterior en organismos internacionales donde ha defendido al Perú. Pido un minuto, señor, a cuenta de mi bancada. No puedo dejar de felicitar al señor Adriancén por el desempeño que ha tenido en organismos internacionales, defendiendo al Estado peruano con energía y firmeza frente a la mafia caviar y comunista internacional que ha intentado desacreditar a las fuerzas del orden del Perú, que impusieron el orden como era necesario frente a los disturbios generados por partidarios del corrupto expresidente Castillo, por terroristas y por delincuentes de toda la Haya que atacaron instalaciones nacionales, atacaron a la policía, atacaron al ejército y asesinaron a militares y policías. Espero que el señor Gustavo Adriancén
tenga la misma energía y firmeza que tuvo en el ámbito internacional, en el ámbito interno, para defender los intereses del Perú y destruir a las mafias delincuenciales y a los grupos terroristas que nos amenazan. Gracias, señor. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Raimundo Mercado. 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Se ha confundido el señor Adriancén al pensar que en el contexto político actual podía dar un discurso de cifras y promesas. La gestión de los servicios del Estado es importante, sí es importante, pero no puede hacerse de la vista gorda respecto a la crisis política de un gobierno que no da para más. La señora Dina Boluarte tiene que explicar el origen de sus relojes y joyas. No puede hablar de manos limpias y lucha contra la corrupción sin responder primero por sus propias faltas y delitos y por la obstrucción a la justicia. ¿Cómo puede pedir voto de confianza a un gobierno cuya presidenta no puede explicar la procedencia de sus Rolex y otras joyas valiosas? Con un premier que hace de escudero y que hace mutis respecto a la crisis de corrupción. Hemos escuchado cómo hablan con fuerza respecto a su defensa, entre comillas, de los derechos humanos y la lucha contra los caviares. Yo no sé quiénes son los caviares. En todo caso hay que ver de dónde proceden esas personas que han dicho que los caviares, o se olvidan de su origen de izquierda que han tenido en vanguardia revolucionaria en aquellas épocas. Por eso es que no se puede hablar de respeto y promoción de los derechos humanos y de una democracia fortalecida cuando proponen candidatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a personas que no creen en la permanencia del Perú en ese fuero y cuando ejecutan un indulto que todos sabemos que fue un indulto negociado e indebido. Por eso, presidente, nuestra bancada, mi bancada, votará en contra del voto de confianza. Que no nos vengan a contar cuentos ni a dorar la píldora. Sabemos cuál es su procedencia de aquellos individuos que dicen ser anticaviares cuando en el fondo son los más caviares que hemos tenido en toda la historia. Muchas gracias. Presidente, y solicitarle desde aquí a todos los ministros más atención. Hasta el momento no veo ningún cambio. En el tema de agricultura nos dicen que van a hacer 1000 cochas. ¿Ustedes saben cuánto puede abastecer una cocha? 1 metro cúbico son 1000 litros. Y 1 hectárea necesita por lo menos 10.000 metros cúbicos. ¿Quieren que los agricultores pequeños sigan siendo pequeños agricultores? En las épocas de la ley de la promoción agraria, un pequeño agricultor crecía. Desde la época de Castillo al día de hoy, ningún reservorio, tengo alcaldes, la gobernadora, quieren tener sus reservorios, pero no, el ministerio piensa en cochas, cosa chiquitita para estar tranquilos. Hablamos de la ganadería, seguimos pagando a los ganaderos 80 céntimos el litro de leche. Nosotros lo que queremos también es seguridad. La comisaría de Santa María en Huacho, 35 policías al día, 3 distritos, Gualmay, Carquín y Santa María. Necesitamos un grupo de inteligencia en Huacho. El COAR, abandonados, Colegio de Chancaillo, 21008, Guando. El megapuerto no está preparado, que quede claro, Chancay no está preparado para un megapuerto, pero siguen ahí pues atrás del dinero. Y lo que quiero decirles es que en el agro no hubo un cambio radical y la gente está cansada. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Germán Tacuri por 1 minuto 45 segundos. Suscríbete para este y más noticias. Hasta pronto.